Bueno, ya estamos en la última parte de nuestro programa Sana Convivencia Escolar. Tienes que vivirle. El invitado de hoy es justamente el psiquiatra infanto-juvenil Julio Bolensky, quien es director de la Teletón Iquique. El tema que estamos tratando es la convivencia escolar y la integración de los niños en situación de discapacidad. Julio, antes de pasar de lleno al tema Teletón, quisiera que me contaras desde tu punto de vista profesional, ¿cómo sientes, cómo ves el programa Sana Convivencia Escolar inserto en nuestra región? ¿Qué crees al respecto? Bueno, este programa creo que ha venido a suplir una necesidad importante, porque para nadie es un misterio que la convivencia escolar ha estado en franca decadencia desde las últimas décadas, ¿ya? Y no se trata solamente de que antes los niños eran violentos y no se notaba o se aceptaba. Efectivamente, claro, había un nivel de violencia, pero esta claramente ha estado en aumento. El impacto que tiene la sociedad violenta en su conjunto, calles, automovilistas, el impacto que tienen los medios de comunicación, el impacto de videojuegos de alto nivel de violencia, el impacto de la violencia intrafamiliar, se deja ver también en los niños. Ajá. Y la convivencia escolar no se mejora con un manual de convivencia, Karim. Entonces, un programa de estas características que va mucho más allá de escribir un manual de convivencia y repartirlo a los apoderados y a los niños, que va más al fondo, naturalmente que es un aporte. Es un aporte que lo he podido ver muy de cerca con pacientes, con familias que en mi vida profesional he podido atender. En particular, ha sido muy llamativo el tema de los mediadores escolares, por ejemplo. Justamente me quería referir a eso. Por ejemplo, un chico que toma todas las capacitaciones del programa Sana Convivencia y se convierte en mediador escolar, ¿eso lo aplica para el resto de su vida? ¿Le mejora su entorno completo? Pero por supuesto. Por supuesto, dentro del ambiente escolar él va a ser debidamente acompañado por el orientador, por profesionales que tienen un nivel de cualificación mayor, y va a poder ejercer su rol de mediador. Y eso también lo va aplicando en su casa, lo va a aplicar incluso cuando... Con sus amigos del barrio, en todas las situaciones. Con el papá cuando insulta al automovilista del lado, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Y pasa a ser un factor de retroalimentación muy favorable y muy sana también para su propia familia. Exactamente, exactamente. O sea, Julio... Más adelante lo va a aplicar también en su relación cuando pololee, ¿ya? Claro. En su relación de pareja, en que a veces los niños tienden a exaltarse frente a las tensiones de la relación de pareja en el pololeo, también va a aplicar lo que ha aplicado con sus compañeros. O sea, ¿sientes claramente que este programa sí puede ayudar a avanzar, a mejorar, por ejemplo, una condición generalizada, me imagino, de salud mental entre los estudiantes? Como un elemento más de los tantos que inciden en la salud mental de la comunidad escolar, claro que sí. Julio, desde la perspectiva de psiquiatra, como psiquiatra infanto-juvenil, ¿cómo explicarías el tema de la violencia al interior de los establecimientos educacionales? Bueno, hay una explicación que tiene que ver con la sociología, ¿ya? La psiquiatría, la salud mental no está fuera del ámbito de la sociología y vivimos una sociedad violenta. El niño muchas veces se levanta antes de ir al colegio, ya es amarreado en la cama para que salga y muchas veces la mamá no le va a hablar en el mejor tono. Después se va a encontrar con que se enfrenta a la violencia de la calle, del taxi, del colectivo, de que el empujón, que él lo paró primero, que lo meta en la micro. ¿Cómo te violentan 2 horas en micro desde Hospicio a Iquique o viceversa? Te va generando una carga tensional complicada en estos días también. Lo externo va influyendo claramente. Sin duda, y al interior también de los colegios, ¿ya? Muchas veces hay formas violentas de resolución de los conflictos por parte del equipo profesional, ¿ya? Creo que ya muy rara vez golpean a un niño, pero se puede ejercer violencia rayando una prueba, rayando un cuaderno, echándolo de la sala, ¿ya? De una mala manera, no escuchándolo, eso también es violentar, ¿ya? Si a eso sumamos que pudieran existir algunas alteraciones ya propias de la especialidad, propias de la psiquiatría. Por ejemplo, el déficit atencional conlleva muchos grados de impulsividad. Ya. Entonces el niño que tiene ganas de responderle con un puñetazo a una broma de otro, el niño con déficit atencional va a tener un menor grado de control de impulsos y es más posible que le pegue el puñetazo, ¿ya? A lo mejor es una reacción,
¿ya? Pero el otro lo va a tomar como una agresión clara y categórica y va a responder y ahí esto va a ir increciendo. El niño que tiene un cuadro depresivo, fíjate de que hay una cosa importante, se conoce la depresión del adulto normalmente y el adulto con depresión se abate, queda abatido. El niño y el adolescente con depresión se vuelve irritable y aumenta su nivel de actividad, ¿ya? Y uno no lo ve abatido, lo ve mucho más inquieto y más reactivo. Y ese niño también está más propenso a la reacción brusca, violenta. Y así te podría nombrar otros cuadros de la especialidad, los trastornos ansiosos, emocionales. El niño que está muy angustiado porque en la casa hay violencia, porque hay consumo de drogas en la familia, consumo de alcohol, hay violencia entre los padres. Esa tensión que le genera esa violencia, ese miedo con qué se va a encontrar los veo a la casa, también lo hace ser mucho más reactivo y puede reaccionar con brusquedad o con violencia frente a una situación cotidiana con sus pares, ¿ya? Son elementos de la especialidad que nos pueden ir explicando esto. Julio, por otro lado, desde tu especialidad, ¿cuál es el enfoque que se le debe dar al déficit atencional actualmente? Mira, interesantísimo tema, gran tema, porque el 6,5% de los niños en edad escolar en Chile padecen de déficit atencional. Lo primero es que debe haber un muy buen diagnóstico. No debe confundirse el diagnóstico del cuadro clínico llamado déficit atencional con múltiples otras situaciones que llevan a que el niño se desconcentre. Por ejemplo, un niño que tenga una dificultad específica de aprendizaje de la lectoescritura, le va a costar concentrarse porque en la pizarra va a haber jeroglíficos, no va a entender mucho y no se va a concentrar. Ese niño tiene un problema de lectoescritura, no tiene el diagnóstico de déficit atencional. Por lo tanto, para ese niño no procede el tratamiento del déficit atencional, procede el tratamiento psicopedagógico. Ese es un ejemplo, ¿ya? Un niño con depresión no se va a concentrar adecuadamente producto de su depresión. Y a él hay que dar un tratamiento para la depresión, no el del diagnóstico de déficit atencional. Entonces suelen confundirse el diagnóstico de déficit atencional con múltiples otras situaciones. Entonces, lo primero es un muy buen diagnóstico. ¿Este diagnóstico qué lo tiene que dar? ¿Un psiquiatra? Un psiquiatra o un neurólogo infantil que esté debidamente capacitado. ¿Ya? Ahora bien, cuando ya tenemos el diagnóstico bien hecho, las medidas son múltiples. Se habla mucho de los medicamentos. La verdad es que el medicamento es una herramienta valiosa, pero es una de las herramientas. No es la única medida terapéutica. Y muchas veces debemos postergar esa medida, que como te digo, puede ser muy valiosa, aplicando primero otras medidas de manejo conductual, de manejo de la atención en el aula, de motivación y de elevación de la autoestima, que es muy importante. Y en ese momento, claro, el medicamento puede jugar su rol, pero no es la medida, porque en ese caso se cometerían muchos errores. Por último, antes que te vayas, obviamente quisiera que me contaras del tema Teletón. ¿Cuáles son los aspectos que hay vistos para este nuevo año en el Centro Teletón Iquique? Bueno, el Centro Teletón Iquique, nuestro instituto, nuestro querido Instituto Teletón, que fue fundado el año 96, ¿ya? Ha seguido creciendo. El año pasado no hubo Teletón, pero el crecimiento se mantuvo, ¿ya? Un crecimiento en infraestructura, gracias a aportes del gobierno regional, crecimiento en tecnología, un dispositivo robótico de última generación para colaborar en la marcha, como es el Locomat, electromiografía, dispositivos de urodinamia, es decir, hemos ido mejorando alta tecnología. Creemos que estamos con un nivel tecnológico top a nivel chileno y latinoamericano. Y esa tecnología, Karim, cuesta dinero y cuesta dinero mantenerla y mantener la operatividad del sistema. Así es que estamos muy entusiasmados y pensamos que la meta de 25.400 millones de pesos, que es la meta de este año en la Teletón, va a ser sobrepasada. La verdad es que hemos tenido una cantidad de visitas. Nuestro instituto está en este momento invadido y ustedes pueden ayudar a invadir nuestro instituto. Vayan, tenemos visitas guiadas, es un instituto de puertas abiertas a toda la comunidad. ¿Sabía eso? Por supuesto. Todos los días hemos tenido cientos y cientos de niños de distintos colegios que nos visitan. Igual, me imagino. Naturalmente que sí. Y si es con alma de niño, doblemente, puede decir, ¿ya? Así es que
eso ya nos va dando un elemento Claro. que dice, la comunidad de Iquique empieza ya a vibrar y empieza a moverse al ritmo de la Teletón. Todo el mundo Claro. esperando el 28 y 29 de noviembre. ¿Ya? Ojalá se llegue bien a la meta, ojalá Y claro, tengamos mira, la Yuri, que la traen siempre. los que van nos piden siempre, y voy a regalarte, así como se lo hemos regalado a muchas autoridades, a los jugadores de Deporte de Iquique, la pulsera de la Teletón, que significa básicamente el sello que ahora Karim Bujatla está comprometiéndose Por supuesto. con la Teletón. Esta pulsera Una causa increíble. representa mucho de las esperanzas de los niños. Julio, anda contándome por mientras el tema de la cobertura. Cuéntame un poco de la cobertura. ¿Cuántos niños tienes? ¿Cuántos profesionales trabajan ahí? Este es el corazón de la Teletón junto al corazón del conductor del programa, ¿ya? Gracias, Julio. Yo siempre estoy ahí con la Teletón, me parece una noble causa. Nosotros atendemos a 750 niños como pacientes activos, ¿ya? 750 niños y sus familias. Las familias también son nuestros sujetos de atención. Una mamá que está muy tensa, que está muy angustiada, no va a ser una eficaz colaboradora en el proceso de rehabilitación de su hijo. Por lo tanto, también tenemos muchas líneas de trabajo y de formación hacia las mamás y papás. Participan más las mamás, ¿ya? Por eso siempre me refiero a ellas, pero es hacia toda la familia. Julio, ¿cuáles son las discapacidades que te toca enfrentar con mayor frecuencia? ¿Cuáles las que se presentan más? El diagnóstico más común son las alteraciones motoras derivadas de la parálisis cerebral infantil, que muchas veces sobreviene después de un parto prematuro o muy prematuro, con algún tipo de daño en algunas zonas cerebrales por la baja de oxígeno al nacer, por ejemplo, es una de las alteraciones. Y otro tiene que ver, por ejemplo, con alteraciones motoras generales, lamentablemente accidentes con pérdida de movilidad o con pérdida de alguna extremidad, con amputación traumática de alguna extremidad, también nos toca ver. ¿En tu opinión hay algún factor que incide en que esa sea la discapacidad con más frecuencia que se ve? La verdad es que los avances de la medicina nos han llevado a grandes noticias y a grandes buenas noticias, pero también a que cada vez salen adelante y logran sobrevivir niños cada vez más prematuros. ¿Ya? Antes se hablaba como extremo, decían, este niño nació 7 mesino, como una cosa muy extrema. Pero ahora hay niños que salen adelante, se salvan con 6 meses, con 5 meses y medio, niños que pesan menos de 1 kilo al nacer. Igual ¿ya? Suena increíble lo que estás diciendo. Porque, bueno, tenemos un hospital que ha desarrollado una tecnología, una unidad de neonatología, que ha desarrollado un alto nivel de trabajo médico y que permite sacar adelante a estos niños. Cuando esta guaguita se convierte en un niño y tiene alguna discapacidad, ya a veces pueden verse algunas secuelas. Ok, entonces estamos aún con Julio Bolensky, ya terminando esta entrevista, y para finalizar le recordamos que el 28 y 29 de noviembre, una vez más, Teletón. Teletón somos todos, ese es el lema de este año, somos todos, ustedes, tú, todos. Julio, gracias por haber venido. Siempre me divierto mucho con tus entrevistas, te lo prometo. Después las veo en la casa y digo, con Julio siempre hay algo interesante de qué hablar. Y esta no fue la excepción. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos ustedes. Ok, nosotros nos despedimos hasta un nuevo capítulo de Sana Convivencia Escolar Tienes que Vivirla. Que estén bien, chao.